Hola, soy Yasmín Ibargüen, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Universidad Iberoamericana. En esta oportunidad voy a hablarles de la disgrafía. La capacidad para traducir las palabras orales a su representación escrita es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar el dominio de la escritura, cuya meta final es conseguir la habilidad para trasladar las ideas en un texto coherente que en general va destinado a otras personas o audiencia. Aprender a escribir implica ser capaz de escribir no solo palabras, sino textos, ya que la verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje escrito. Así, bajo el término genérico de escritura, podemos distinguir los procesos de producción de palabras aisladas o procesos léxicos, que se consideran de bajo nivel, y los procesos de producción de un texto con intención comunicativa o composición que implican un nivel de complejidad superior y que incluyen a los primeros. En cuanto al origen de los sistemas de escritura, se puede decir que la invención del lenguaje escrito es uno de los grandes logros de la humanidad, que tardó miles de años en encontrar un sistema de signos que permitiera representar eficazmente el lenguaje oral. Con el descubrimiento del lenguaje escrito, la humanidad consiguió, entre otros, expandir la posibilidad de comunicación, tener a su disposición un instrumento imprescindible para el desarrollo de la ciencia, la literatura o la propia historia. Además, supuso una transformación de las formas educativas desde el momento en que la lectura y la escritura pudieron suplementar o reemplazar la transmisión oral de los saberes, que hasta entonces era el único modo posible. La escritura es una invención muy reciente en la historia del ser humano como especie lingüística, ya que como sistema completo no tiene más de 5.000 años. Ahora bien, la historia de la escritura muestra que no fue una conquista fácil. Gell señala que como tendencia general, esa evolución consistió en pasar de la representación del significado a la del sonido. De este modo aparecieron primero las escrituras logográficas en las que cada carácter corresponde a una unidad de significación. Más tarde las silábicas, hasta que finalmente surge la representación alfabética de los sonidos básicos o fonemas, que es un sistema óptimo de representación. La lengua escrita es la forma y corporeidad del lenguaje representado por las combinaciones de signos gráficos que hacen posible la formulación de lo contenido en el pensamiento y se convierte en algo consciente que puede valorarse y considerarse un sistema creado por el hombre para representar objetivamente o transcribir la realidad oral en que la lengua coexiste. Comprende los procesos de la lectura y la escritura y como canal de comunicación incluye los procesos de codificación y decodificación de formas gráficas. Hablemos entonces de la disgrafía. La disgrafía es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta a través de una escritura defectuosa. Los niños que la manifiestan no necesariamente presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales, pero sí suelen sufrir una falta de habilidades motoras. Para muchos niños con disgrafía, el simple hecho de sostener un lápiz y organizar las letras en una línea es muy difícil. La escritura a mano de estos niños tiende a ser desordenada, batallan con el deletreo y la ortografía y no les resulta fácil poner sus ideas en un papel. La escritura está relacionada con el acto motriz de transcribir el lenguaje verbal a símbolos gráficos. Por este motivo, la psicomotricidad fina y el sistema visual juegan un papel fundamental. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales incluye el trastorno en la expresión escrita dentro del grupo de trastornos del aprendizaje y determina que su diagnóstico requiere que las habilidades de escritura se ubiquen claramente por debajo de lo esperado para la edad cronológica, el nivel intelectual y la relación edad-grado escolar del evaluado. Los problemas en la escritura deben además interferir claramente con el desempeño académico y en actividades de la vida diaria que requieran de la escritura.
Si se presentan solamente dificultades gráficas o en la ortografía, en ausencia de otra evidencia de alteración en la expresión escrita, este diagnóstico no se aplica. El término de disgrafía se utiliza cuando hay problemas tanto caligráficos como ortográficos, aunque en este último es frecuente hablar de disortografía. El CIE-10 no considera la existencia de este trastorno y en su lugar incluye tan solo el trastorno específico del deletreo. A través de la historia, el estudio de los problemas del aprendizaje de la escritura se ha centrado en aspectos diferentes. Durante los años 70, con los trabajos de Ajuriaguerra, el énfasis se hizo en el aspecto motor o práctico de la escritura, el así llamado gesto de la escritura o las características gráficas. Con el desarrollo del concepto de dislexia, el objetivo de estudio giró hacia las dificultades ortográficas. Sin embargo, escribir no se limita a un movimiento efectuado por la mano, por complejo que éste sea, ni al dominio del sistema ortográfico de la lengua. La escritura implica acciones organizadas, precisas, que permitan representar de manera simultánea las características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje oral. Cuando se contemplan todos estos aspectos, se habla de expresión escrita. La Asociación Americana de Psiquiatría considera que el trastorno en la expresión escrita va siempre asociado a otros trastornos del aprendizaje, como es el de la lectura o dislexia y el del cálculo o discalculia. Asimismo, puede acompañarse por déficit de lenguaje, perceptuales y de la motricidad. Por lo general, se considera que los niños con un trastorno en la expresión escrita conforman un grupo heterogéneo. Muchos de los niños afectados presentan otras dificultades, tales como trastorno por déficit de atención e hiperactividad o retraso en el rendimiento matemático. Algunas veces, su problema de escritura forma parte de un diagnóstico clínico más amplio, como es el caso del síndrome de Hertzmann del desarrollo, el cual se encuentra asociado con una agnosia digital, desorientación derecha-izquierda y discalculia, o el trastorno de aprendizaje de tipo no verbal, también conocido como trastorno socioemocional. De acuerdo con el DSM-4, el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. No todos los niños con dificultad para componer textos escritos tienen este tipo de trastorno. Una instrucción deficiente, la falta de experiencia para manipular las estructuras del lenguaje o un problema cognitivo o emocional generalizado pueden afectar la expresión escrita. Las alteraciones en las características de la escritura son perceptibles en diferentes momentos del desarrollo. Por ejemplo, alteraciones en la caligrafía pueden observarse desde el primer año de escuela primaria, en tanto que dificultades en la composición de textos no son evidentes antes de finalizar el segundo grado de primaria, puesto que la enseñanza formal de la escritura no suele llevarse a cabo antes de este grado escolar. El trastorno de la escritura con frecuencia persiste aun cuando estos niños estén ya cursando la escuela secundaria y ocasionalmente se puede observar en niños mayores o en adultos. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de su pronóstico a largo plazo. En la actualidad, la etiología de los trastornos de aprendizaje incluye la consideración de factores intrínsecos o genéticos, perinatales y extrínsecos o ambientales. El DSM-4 señala que si bien el carácter familiar de este trastorno ha sido poco documentado, se pueden observar trastornos en la adquisición del lenguaje y otros trastornos en las habilidades académicas en parientes de primer grado. Con relación a la afectación neurológica responsable de este problema, estudios realizados en adultos con lesiones cerebrales
han demostrado que la localización de la lesión tiene un efecto específico en la semiología del cuadro de la grafía, lo que ha permitido hacer inferencias sobre las zonas cerebrales que participan en este proceso. Para ilustrar la participación cerebral en los principales mecanismos de la escritura, Serratriv y Aviv los dividen en 3 etapas. La primera es la percepción y comprensión por parte del cerebro del mensaje al ser escrito. Para ello participan la corteza cerebral auditiva primaria de ambos hemisferios, la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo o área de Wernicke, y para la comprensión de mensajes visuales participan las áreas occipitales, visuales primarias y visuales asociativas específicas. La segunda etapa es la transcodificación del mensaje. Es la más compleja y difícil de descomponer y se relaciona con 2 regiones de la corteza asociativa que ocupan la encrucijada temporoparieto-occipital izquierda, es decir, la circunvolución angular o área 39 y la circunvolución supramarginal o área 40. En esta encrucijada se realizan los procesos integradores de transcodificación de los mensajes percibidos a las formas escritas, por ejemplo, los fonemas en grafemas. La tercera etapa es el acto motor o gesto gráfico, el cual requiere la transferencia de la información recabada en las 2 etapas anteriores por las áreas sensoriales a través de la corteza motora frontal asociativa, cuya región más importante es el área de Broca. Finalmente, el mensaje se transmite a la corteza motora primaria para concretar el movimiento. Múltiples regiones cerebrales participan con estas zonas, aportando informaciones suplementarias pero indispensables: el hipocampo y la corteza sensorial asociativa sobre aspectos mnésicos. El hemisferio derecho interviene en la elaboración de los elementos de carácter espacial y una visión global de la palabra escrita. Las zonas prefrontales participan en la planeación del texto escrito, el mantenimiento del tópico, el alcanzar la meta propuesta, entre otras. Pennington sugiere que la etiología de la dificultad de la escritura puede estar vinculada con una disfunción del hemisferio cerebral derecho y puede coexistir con una dificultad en las matemáticas. A este tipo de problemas subyace fundamentalmente una dificultad de lenguaje mediado por el hemisferio izquierdo. En relación con los factores cognitivos, podríamos decir que cada nivel o subsistema de escritura necesita de funciones cognitivas y metacognitivas específicas. Se ha evidenciado que los niveles de madurez de cada una de las funciones cognitivas se relacionan con la evolución de la escritura, a la vez que los déficits en el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos superiores en general ejercen limitantes al desarrollo de la escritura en los primeros grados académicos. Dentro de los procesos cognitivos superiores se tienen en cuenta el lenguaje y metalenguaje. En cuanto a este, Berninger sugiere que por lo menos 3 niveles de lenguaje deberían ser caracterizados en la investigación sobre este trastorno. El nivel sublexical, el cual se vincula con aptitudes fonológicas, tales como la segmentación en sílabas, fonemas y generación de rimas, teniendo en cuenta unidades menores a la palabra. El nivel lexical, que contempla aspectos semánticos de las palabras como unidades, y el translexical o textual, vinculado al procesamiento de unidades mayores a una palabra, por ejemplo, frases, oraciones y textos. Los siguientes procesos cognitivos superiores que se consideran son la memoria y la atención. La memoria a largo plazo y la memoria de trabajo se encuentran vinculadas en la madurez de la escritura. La memoria de trabajo se vincula al momento de la generación del texto, es decir, la fase de composición. Los planes, las metas, la información proveniente de la memoria a largo plazo, el procedimiento para la generación y la transcripción de textos. Por otro lado, el manejo correcto de los recursos atencionales es una aptitud que permite el aprendizaje de la lectoescritura. En
relación con el proceso cognitivo superior de la lectura, si bien es cierto que esta y la escritura comparten diversos aspectos, tanto como sistemas o como procesos, cada una de estas tiene sus propios componentes, lo que hace que la aptitud lectora no sea suficiente para explicar la aptitud de la escritura. Dicho en otras palabras, un buen lector no necesariamente debe ser también un buen escritor. En cuanto a las funciones ejecutivas, estas contemplan la organización y planificación del texto, la flexibilidad cognitiva suficiente para poder seleccionar la estrategia óptima acorde con las características textuales a tener en cuenta, al igual que el manejo de manera simultánea y en paralelo de los diversos subsistemas de escritura necesarios para producir un escrito que reúna los niveles de dominio óptimos de cada subsistema. El sujeto debe manejar la ortografía, el vocabulario, la sintaxis, la puntuación, la separación entre palabras, las cualidades gráficas y la coherencia textual cuando esté componiendo el escrito. Por último, dentro de estos procesos cognitivos superiores, encontramos a las variables afectivas. Se puede visualizar que la ansiedad, la preocupación y motivación son tres variables emocionales que influencian la habilidad escritora. Si bien la presencia de características particulares en la escritura se han visualizado en diferentes patologías neurológicas y psiquiátricas, como es la hipergrafía, y en ciertas formas de esquizofrenia y epilepsia. Estos sujetos con frecuencia presentan baja autoestima, autoconcepto escolar negativo y características de desadaptación. La escritura es un sistema complejo conformado por diversos subsistemas, cada uno de ellos con características propias que respetan límites impuestos por los otros subsistemas. Lograr el dominio de cada uno de estos implica el aspecto gráfico, que permite al niño tener una caligrafía legible para todos, el ortográfico, las posibilidades de producir un texto escrito marcando la separación convencional entre las palabras y con una estructura tal que exprese un pensamiento de manera coherente. Los trastornos en la expresión escrita pueden abarcar varios o todos esos aspectos, o bien afectar el manejo coordinado y de manera simultánea de todos ellos. Matute distingue 7 subsistemas específicos. El dominio de ellos permite al escritor realizar el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra, incluyendo aspectos ortográficos, la separación entre las palabras, el acento ortográfico, la puntuación, la gramática y la coherencia de los textos. Ahora hablaremos de los tipos de disgrafía. Los trastornos de la escritura infantil pueden afectar tanto a la forma como al significado de la letra, ya que los niños que presentan disgrafía pueden manifestar dificultades tales como lateralidad, direccionalidad, movimientos de los ojos, destreza motriz, conocimiento y organización del espacio, desconocimiento de tiempo, falta de coordinación, alteración de la imagen corporal, dificultad en la percepción de formas, entre otras. Portellano distingue 2 tipos de disgrafía: disgrafía disléxica o específica y la disgrafía motriz o caligráfica. En relación con la disgrafía disléxica o específica, podemos decir que es la alteración simbólica del lenguaje escrito como consecuencia de las dificultades disléxicas del niño. La disgrafía específica o disléxica es la que afecta al contenido de la escritura, ya que se da la dificultad para reproducir las letras o palabras, que no responde a un trastorno exclusivamente motor, sino a una mala percepción de las formas en la desorientación temporal, ritmo, etc. Y en cuanto a la disgrafía motriz o caligráfica, se refiere a una dificultad en la escritura caracterizada por fallas de la expresión propiamente dicha, que se da como consecuencia de trastornos perceptivo-motores. Aunque pueda estar fallando el plano simbólico y la estructura gramatical del lenguaje, la disgrafía motriz en ocasiones se visualiza de modo aislado como una falla en la calidad de la escritura, estando preservado el plano conceptual.
Este tipo de disgrafía afecta la calidad de la escritura, específicamente al grafismo en sus aspectos grafomotores. El niño que presenta disgrafía motriz comprende la relación entre los sonidos escuchados y que él mismo pronuncia perfectamente y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Otra clasificación de las disgrafías distingue este trastorno entre disgrafías adquiridas y disgrafías evolutivas. En relación con las disgrafías adquiridas, estas se dan en personas que pierden parte de la habilidad de escribir debido a una lesión, traumatismo o accidente cerebral. Según la zona y las características de la lesión, el afectado presentará diversa sintomatología, por lo que existen numerosos tipos de disgrafías, las cuales se suelen dar asociadas a afasias, a gramatismo y a otras dificultades del lenguaje oral. Entre las disgrafías adquiridas se diferencian las disgrafías centrales y las disgrafías periféricas. En relación a las disgrafías adquiridas centrales, estas afectan a la escritura de palabras a nivel léxico, por lo que se establecen distintos tipos de disgrafías centrales en función de la ruta o rutas de acceso al léxico que están alteradas. Las disgrafías adquiridas centrales se subdividen a su vez en fonológicas, superficiales y profundas. Hablamos de disgrafía adquirida fonológica si se altera el mecanismo de conversión fonema-grafema. El sujeto solo podrá utilizar la vía ortográfica o directa de acceso al léxico, por lo que se verá incapacitado para escribir pseudopalabras. Tendrá dificultades para escribir palabras largas e infrecuentes, cometerá numerosos errores derivativos y errores en las palabras funcionales. En la disgrafía adquirida superficial se altera la ruta visual, ortográfica o directa. El afectado solo puede utilizar la ruta fonológica, por lo que tendrá dificultades para recuperar el patrón ortográfico de las palabras almacenadas en su léxico ortográfico. Por tanto, tendrá numerosos errores de ortografía, dificultades para escribir palabras irregulares, homófonas y poligráficas. Se habla de disgrafía adquirida profunda cuando se lesionan ambos mecanismos de acceso al léxico. El paciente presentará dificultades de las antes mencionadas, aunque se caracterizará por la aparición de errores semánticos, pues tienden a sustituir palabras del mismo campo semántico, por ejemplo, plátano por naranja. Ahora hablaremos de las disgrafías periféricas. Las disgrafías adquiridas periféricas conllevan trastornos motores, por lo que el afectado no tiene dificultad para acceder al léxico. En cambio, sí tiene dificultades para acceder al almacén de los patrones motores gráficos y para ejecutar los procesos motores implicados en la escritura. En relación con las disgrafías evolutivas, podemos decir que estas se dan en personas que están aprendiendo a escribir. Este tipo de disgrafía es común en niños hasta de los 7 años, pero también en adultos analfabetos que empiezan a aprender la escritura. Las disgrafías evolutivas se caracterizan por presentar dificultades específicas del aprendizaje inicial de la escritura en niños con un coeficiente intelectual normal, sin problemas socioculturales, emocionales o familiares, con una escolarización adecuada y con unas capacidades perceptivas y motoras correctas. Las disgrafías evolutivas se dividen a su vez en 3 subtipos. Dentro de estas podemos diferenciar entre las disgrafías fonológicas, las disgrafías superficiales y las disgrafías mixtas, sacando de esta clasificación el retraso de escritura y las dificultades de escritura de carácter específicamente motor. En relación con las disgrafías evolutivas fonológicas, los niños con este tipo de disgrafías tienen problemas para desarrollar y adquirir el mecanismo fonológico o indirecto de acceso al léxico que se produce mediante la utilización de las reglas de conversión fonema-grafema. Por ello, los disgráficos fonológicos tienen numerosas dificultades para aprender y dominar las reglas de conversión fonema-grafema.
dificultades para escribir pseudopalabras y palabras infrecuentes, tienden a realizar la escritura en espejo y cometen numerosos errores de omisión, sustitución, inversión y adición de grafemas y grupos consonánticos. Y en cuanto a las disgrafías evolutivas superficiales, los niños con este tipo de disgrafías tienen dificultades para consolidar la vía ortográfica o directa, por lo que cometen mayor número de errores en la escritura de palabras irregulares, numerosos errores de ortografía, tienen dificultades para escribir palabras en un idioma extranjero, mayor lentitud en la escritura y dificultades para escribir palabras homófonas y poligráficas. En relación con las disgrafías evolutivas mixtas, la mayoría de niños con dificultades específicas de aprendizaje de la escritura tienen este tipo de disgrafía, ya que no adquieren o desarrollan adecuadamente ambas rutas de acceso al léxico. Por tanto, las disgrafías mixtas son las más frecuentes, ya que la dificultad para adquirir una determinada ruta dificulta el desarrollo de la otra. Los disgráficos mixtos suelen cometer ambos tipos de errores, aunque a diferencia de las disgrafías profundas, no cometen errores semánticos. En cuanto a las características clínicas de la escritura en la disgrafía, algunos autores resaltan dos tipos de síntomas relacionados con esta dificultad. Por un lado encontramos síntomas secundarios globales que se refieren a la postura inadecuada, al soporte incorrecto o a la mala presión del instrumento, dígase lápiz, bolígrafo, etc. y una velocidad de la escritura excesivamente rápida o lenta. Por otro lado, los síntomas específicos ponen su atención en elementos del propio grafismo, como el gran tamaño de las letras, letras inclinadas o deformes, el excesivo espaciado o el apiñamiento entre letras, los enlaces indebidos entre grafemas, las letras irreconocibles y, en definitiva, el texto de difícil comprensión. Suárez y Quijano hacen referencia a la diversidad de aspectos que pueden caracterizar el perfil neuropsicológico de los niños con dificultades en la expresión escrita. Entre ellas destacan las dificultades a nivel motor fino que impactan la caligrafía por un bajo dominio de lo gráfico y baja planeación motora. Otros suelen presentar errores ortográficos, fallas en la adecuada separación de las palabras que pueden llevar a la escritura en bloque, dificultades para realizar escritos coherentes con fallas de tipo sintáctico, omisiones y cambios en la posición de las letras, dependientes de la modalidad dictado o escritura espontánea, así como inversiones en las letras y en la dirección de la escritura. Por su parte, Londoño y Muñoz encontraron desempeños en el lenguaje escrito de niños con dificultades en la adquisición de la escritura que resultan significativos al momento de discriminarlos con los errores comunes en el proceso de adquisición de esta habilidad, las omisiones en tareas de dictado de sílabas y escritura espontánea de textos, translocaciones al momento de escribir oraciones que son dictadas, sustituciones silábicas en la escritura al dictado de sílabas, palabras, frases y oraciones, sustituciones fonemáticas y errores ortográficos en el dictado de palabras y en la escritura espontánea de textos. En esta última tarea también se presentan errores significativos de sustitución articulatoria y segmentación, la unión de palabras y la escritura en espejo. Piacente y Querejeta caracterizan las separaciones erróneas que los niños hacen de las palabras a lo largo del proceso de adquisición de la escritura, encontrando que las hiposegmentaciones, que son uniones no convencionales, e hipersegmentaciones, que son separaciones no convencionales en la escritura espontánea, son más frecuentes en los primeros años del periodo formativo. Entre el primer y segundo año, las hipersegmentaciones son frecuentes en la escritura de oraciones. No obstante, las hiposegmentaciones son constantes en todos los niveles de formación para la escritura de oraciones, al igual que en la escritura de textos. Sin embargo, en estos últimos tienden a disminuir con el avance en el proceso formativo. Entre los subtipos de error que estas autoras identificaron,
Prevalecen a nivel de hiposegmentación la unión de un formante gramatical y uno lexical. Y a nivel de hipersegmentación se señala la separación de la palabra en segmentos donde uno de ellos tiene una función gramatical en un contexto diferente. En términos generales, se podría decir que las personas que padecen disgrafía acostumbran a compartir una serie de características en su escritura, tales como letra difícil de entender, escritura en espejo, es decir, letras escritas como si fueran el reflejo de un espejo, al revés, disociaciones, es decir, separaciones de las palabras de forma incorrecta, por ejemplo, casa por casa, espacios incorrectos o irregulares de las letras y palabras juntas o sílabas separadas. Mala presentación, sucia y con marcas de haber borrado palabras para escribirlas de nuevo. Letra irregular tanto en forma como en tamaño. Letras mayúsculas y minúsculas usadas incorrectamente. Mala postura corporal y manera incorrecta de coger el lápiz a la hora de escribir. En cuanto a la velocidad, escriben de manera lenta y torpe y con errores. Inclinación de las letras, inclinación del renglón, dando lugar a un texto torcido. Trazado grueso y apretando fuerte o muy suave, casi sin dejar rastro de lo que se escribe. Rotaciones, que son confusiones de letras de formas similares, por ejemplo, B por D, U por N, P por Q. Inversiones, que son modificaciones de la secuencia correcta de las sílabas, por ejemplo, la por al, le por el. Confusiones, que son cambios de una letra por otra, bien sea gráfica o fonemáticamente, debido a que se pronuncian de forma similar, por ejemplo, B por P, T por D. Omisiones, donde se suprimen una o varias letras de la palabra, por ejemplo, soldado por soldado, árbol por árbol. También se encuentran agregados, donde se añaden letras o se repiten sílabas, por ejemplo, pescacado por pescado, mara por mar. Además, se encuentran contaminaciones que ocurren cuando una sílaba o palabra se mezcla con letras de otras. Por ejemplo, mi mamá y yo salimos, nos vamos a hacer ejercicios. En general, los niños con trastornos de la expresión escrita producen textos más cortos, ya que utilizan un menor número de palabras, y sus textos no alcanzan un nivel alto de coherencia al ser comparados con los textos producidos por niños sin este tipo de problemas.